Kahoot es una herramienta de gamificación enormemente motivadora y que hace que las clases se puedan volver mucho más dinámicas, excitantes, etc. El primer paso, como en todo este tipo de aplicaciones, es crear una cuenta. No lo vamos a hacer para ahorrar tiempo, pero sí quiero llamar la atención sobre la posibilidad de que sean estudiantes, incluso menores de 16 años, en cuyo caso ni siquiera les va a pedir un correo electrónico. Bueno, yo voy a acceder ya con una cuenta de usuario creada para directamente ponernos a trabajar. Hay 4 tipos de actividades. Esta es la más recurrente, que son cuestionarios, test con una respuesta correcta. Esta es muy interesante también y consiste en ordenar una secuencia de 4 hechos. Pueden ser 4 fechas, 4 pasos de un determinado proceso, ordenar de más calórico a menos calórico una serie de alimentos, en definitiva cualquier cosa que implique la posibilidad de un orden que sea objetivo, que sea inequívoco. Podemos también generar debates y encuestas. La diferencia entre encuesta y el test es que la encuesta obviamente no tiene una pregunta que sea correcta y el test sí. Así que vamos a crear un test. Ponemos el título. Por ejemplo, el mío va a ser peste negra. Ponemos una descripción. Por ahorrar voy a poner esto mismo. Y podemos poner o bien una imagen de portada, en cuyo caso simplemente sería arrastrar y soltar. Ya está. O bien podemos poner, y esta opción es muy interesante, un vídeo. Es muy interesante porque este vídeo, que tiene que ser de YouTube, voy a seleccionar el vídeo. Bien, pues este vídeo decía, lo pegamos aquí y se va a reproducir antes de acceder a las preguntas, mientras los alumnos se están registrando. Lo vamos a ver en juego dentro de un momento. Voy a declarar el idioma, también si quiero que sea público o no, este cuestionario. Y por último, esto es obligatorio, la audiencia potencial. Puede ser escolar, universitaria, negocios, etc. Bueno, y entonces ya damos a OK y empezamos a poner las preguntas. Las preguntas tienen esta estructura. Simplemente enunciamos la pregunta. Date cuenta que el número de caracteres es limitado. Aquí me va a ir poniendo cuántos caracteres me quedan. En este caso 88. Por ejemplo, voy a poner en qué año se inicia en Occidente la peste negra. Vale. Me quedan todavía 45 caracteres. A su vez, para una pregunta también puedo poner o bien una imagen o de nuevo un vídeo. ¿De acuerdo? Voy a quitar la imagen para mostrar la opción vídeo. Toco aquí en vídeo y en este caso tendría que pegar el vídeo de YouTube, que es el que se va a ver antes de que empiece a contar el tiempo de respuesta. Bueno, voy a quitar vídeo porque en este caso no tendría razón de ser, pero sí voy a aprovechar para explicar el tiempo de respuesta. Como esta pregunta es muy simple, voy a dejar 10 segundos y a su vez puedo hacer que esta pregunta sea puntuable o no. A veces en el primer uso, mientras los alumnos aprenden la dinámica, pues podemos decidir que la pregunta inicial sea no puntuable. Yo voy a poner que sí. Bueno, voy a poner aquí ya las posibles respuestas. No me importa poner la primera como la correcta porque las respuestas luego van a estar ordenadas al azar. 1248. Bueno, voy a poner cualquier cosa para no gastar demasiado tiempo. Y damos ya a siguiente. Aprovecho aquí para explicar que en algunos casos puede que haya más de una respuesta correcta. Si es así, por ejemplo, si está fuera siglo XIV y hay 2 preguntas-respuestas, tienes que tener en cuenta que basta con que el alumno, el usuario, toque en una de ellas para que le compute como correcta. Bueno, doy a siguiente y esta sería la mecánica. Sigo añadiendo preguntas. Vamos a suponer que ya hemos terminado. Voy a dar aquí a guardar. Desde esta pantalla podríamos hacer varias cosas. Lo primero, volver a editar las preguntas, cambiarlas, etc. Previsualizar el test, poner el test en juego y compartir.
Bueno, entonces las preguntas se pueden ordenar de otra manera, desordenar, aunque insisto, cuando luego las pongamos en juego en el test, vamos a ver que se puede sortear también el orden en el que aparece. Esto es más bien a efectos del docente que las quiere tener con un determinado orden. Se pueden volver otra vez a editar y entonces aquí accedemos al enunciado de la pregunta, a las respuestas, las que son correctas, etc. Las preguntas tienen que ser como mínimo 2, como pone aquí, ¿no? Requerida como mínimo 2 respuestas y pueden ser como máximo 4. Bueno, pues no tiene en realidad más misterio, ¿no? Una vez que ese test ya lo hemos editado, ya lo hemos corregido, desde aquí volvemos a ver la misma pantalla a la que antes me refería. Podemos seguir editando, previsualizar, dar a play, es decir, ponerlo en juego o compartirlo. Compartirlo serviría para darlo a conocer o incluso para mandar el enlace a otro profesor que puede descargarse también una copia. Bueno, una copia de nuestro cuestionario, que a partir de ese momento sería independiente, es decir, sus modificaciones no me afectarían a mí. Pero vamos a suponer que esto va a ser lo más común, lo más corriente, que queremos poner en juego el cuestionario. Entonces, simplemente, desde este menú, recuerda, mis Kahoots, damos a Play. Y desde aquí nos permite seleccionar todas estas opciones. Lo primero, si queremos en modo de equipos o si queremos en modo de juego individual. Explico la diferencia. Modo de equipos es que los alumnos, grupos de 3, de 4, incluso por parejas, compitan juntos, pero desde un mismo dispositivo. Esto está bien si, por ejemplo, tienes pocos dispositivos de conexión, aunque es multidispositivo, pero si no todos los usuarios van a tener un dispositivo, sería una buena opción hacerlo por equipos. Entonces, en este caso, los alumnos escriben el nombre de equipo y luego escriben el nombre de los participantes. Además, cuando estén contestando una pregunta, tienen 5 segundos para discutirla en equipo antes de que empiece a correr el tiempo, el crono, porque obviamente el juego se basa en acertar, pero también en el menor tiempo posible. Bueno, en modo individual, a su vez, con esta pestaña podemos poner distintas posibilidades, la que te explicaba antes, sortear el orden de las preguntas, el orden de las respuestas, etcétera. O incluso también, bueno, como ves, otro tipo de opciones como minimizar las instrucciones de inicio, etcétera, etcétera. Cuando hemos ya decidido estas opciones, simplemente damos a play y el resto del proceso es enormemente sencillo. Genera un pin y nos dice, para los usuarios, desde sus dispositivos, tienen que acceder a kahoot.it. Voy a copiar esta dirección, la voy a poner en una ventana distinta de mi navegador y a continuación los alumnos, los usuarios, tienen que poner ese pin. Ese pin se genera distinto cada vez que lanzamos el juego y únicamente está en vigor durante el tiempo que nosotros queramos mantener el juego en activo. Bueno, voy a poner un nombre de usuario y aquí, como ves, en la vista del profesor aparecen los usuarios. Bueno, como hemos puesto un vídeo, está ese vídeo en funcionamiento durante el tiempo previo a empezar el juego. En cualquier caso, cuando el profesor decida, da aquí a Start y empieza el juego. Por ahorrar tiempo, no voy a dejar que el vídeo se proyecte y ya lanzo el test, el cuestionario. Entonces la mecánica va a ser así. Desde el dispositivo del profesor, lógicamente conectado a un cañón de forma más usual, aparece la pregunta y desde el dispositivo del alumno aparecen únicamente los símbolos que están relacionados con cada respuesta. Entonces, yo he respondido fijándome en que la correcta era el triángulo rojo, como alumno me refiero, y aquí el docente va viendo las respuestas que ha habido por parte de los alumnos.
Recuerda que aquí había 2 correctas, porque así lo hemos decidido, y también recuerda que únicamente era una pregunta lo que estaba en juego. Bueno, pues cuando doy a Next vería el podio. Como únicamente hay un usuario, pues lógicamente el podium de los 5 primeros aquí está limitado a un usuario. Bien, seguimos con la siguiente pregunta y cuando hemos terminado el cuestionario, el test, nos van a aparecer aquí los resultados finales. Estos resultados finales, los puntos tienen que ver con que los usuarios hayan acertado, pero también, como decía antes, con el tiempo de respuesta. En cualquier caso, no solo tenemos aquí el test de un alumno, los resultados de los alumnos que hayan ganado, sino de todos los participantes. Para hacer esto un poco más claro, voy a volver otra vez a esta vista, que es, si recuerdas, a la que accedemos cuando nos logueamos, cuando ponemos nuestros datos. Para hacerlo todavía más claro, vamos a suponer que ha pasado una semana desde que hice el test y vuelvo a acceder para que repasemos todo el proceso. Insisto, desde aquí crear nuevos, desde aquí los que ya están creados y desde aquí, esto es muy importante, voy a ponerlo un poco más grande para que se vea mejor, desde aquí, desde nuestro nombre de usuario, los resultados de cualquier uso de los tests. Por ejemplo, voy a coger resultados de este cuestionario. Repito, he tocado aquí, descargar resultados. Y eso lo que me proporciona es en Excel una información muy completa de tanto los resultados globales de la prueba como de cada una de las preguntas, qué contestó cada alumno a cada una de las preguntas para ver si merece la pena insistir más o insistir menos en dicho resultado. Pero es que aquí en la segunda de las pestañas tenemos alumnos, respuestas correctas, respuestas incorrectas, etc. Con lo cual nos resulta muy fácil pasar esto a un porcentaje, ¿no? Pasarlo a nota. Vamos a aplicar una fórmula que sea simplemente las respuestas correctas por 100 y dividido entre respuestas correctas y respuestas incorrectas. Correctas más incorrectas, es decir, el total de las respuestas. Bien, ahí ya tenemos un porcentaje, una nota, y esta fórmula la podemos pegar para el conjunto de los alumnos. Ya está, ya estos datos los podría subir a la plataforma Moodle o al gestor de calificaciones con el que yo quiera trabajar. Bueno, voy a volver otra vez a Kahoot, insisto. Desde aquí, descargar los resultados o si tenemos una cuenta de Gmail, de Google, subirlos a nuestro Google Drive. Insisto, todas las sesiones que hayamos lanzado, incluso de un mismo cuestionario. El mismo cuestionario lo hemos podido aplicar con los alumnos de forma reiterada o con distintos grupos. Desde mis Kahoots, insisto, tenemos la posibilidad de acceder para modificar o para lanzar a cada una de los cuestionarios o de las pruebas de ordenación, debates, etc. Bueno, 2 cosas antes de terminar. Podemos primero ir a Kahoots públicos y buscar algún cuestionario que haya hecho y compartido en público cualquier otro profesor. Por ejemplo, vamos a poner aquí edad media. Y bueno, aquí tengo distintos cuestionarios de edad media. Yo podría ver alguna de estas presentaciones, alguna de estos cuestionarios y si yo quiero ese mismo cuestionario lo puedo emplear. Doy aquí a duplicar el cuestionario. Me he creado una copia y esta copia, ahora en editar, puedo cambiar cualquier cosa. El tiempo de duración de las preguntas, la pregunta que yo considero correcta o incluso las opciones. Cualquier elemento. Y esto, insisto, es ya un cuestionario de mi biblioteca. De hecho, voy a quitar la palabra duplicado, que por defecto se genera para que yo entienda que será
un antiguo cuestionario público, lo doy a guardar y ahora en mis Kahoots tengo ya ese cuestionario como propio. En cuanto a la explotación didáctica de Kahoot, podemos decir que tenemos distintas posibilidades. La primera sería como apoyo a la explicación, es decir, después de 10-15 minutos de explicación por parte del docente, lanzamos el test, el cuestionario, para que el alumno resuelva 5 o 6 las cuestiones que se refieran a este primer módulo de explicación. A continuación el profesor sigue explicando y volvemos a lanzar otro pequeño paquete de preguntas de un mismo cuestionario. Esto permite que el alumno esté en permanente stand-by, esté receptivo a la explicación, porque sabe que después va a tener que contestar una serie de preguntas y por tanto es un elemento enormemente motivador. Otra posibilidad es emplear Kahoot como herramienta de repaso. Es decir, una vez que hemos terminado una determinada explicación, una unidad didáctica, un tema, lanzar un cuestionario con 15, 20, 30 preguntas, modo individual, modo de equipos, etc. Respecto, si realmente queremos que sea algo más que un juego, si queremos transformar Kahoot en una herramienta de aprendizaje que por lo menos contribuya a sentar determinadas ideas sobre las que luego se pueda construir una explicación teórica más profunda, es necesaria una reiteración. Esta actividad puede llevarnos 5 minutos de clase, 10 minutos de clase, tampoco es necesario mucho más, y por tanto sí se presta a que una vez que ya hemos lanzado la explicación del tema, reiteremos varias veces un mismo cuestionario, al inicio de la clase, al final de la clase, pero incluso hacer el cuestionario 10 hasta 15 veces, 15 es un número sugerido por los estudiosos de neurocognición como el necesario para que un contenido pase a ser asimilado de manera perdurable. Bueno, pues 15 veces podemos repetir ese test. Ahora bien, no siempre tendremos tanto tiempo de clase y lo podemos proponer como una actividad, ahora vamos a ver técnicamente esto cómo se haría, de repaso, para que el alumno lo trabaje en casa sin necesidad de que el profesor esté transitando por las preguntas. Es decir, el alumno contesta una pregunta, otra, al ritmo que él mismo vaya fijando. Como actividad, por tanto, de repaso. Podemos hacer varias veces un test en clase, proponerlo como actividad de repaso y ya con un carácter académico, ya contando para nota el día que hemos quedado en clase en vivo, en sesión en vivo. Bueno, otra posibilidad sería el modelo de Flip Classroom. Recuerda que como paso previo a que los alumnos realicen el cuestionario, podemos proponer la visualización de un vídeo de YouTube. Incluso también puede ser como paso previo a que conteste una pregunta determinada. Por tanto, nos puede servir para herramienta de curación de contenido o incluso simplemente para verificar qué es lo que el alumno ha aprendido al ver el vídeo que hemos propuesto como material de aprendizaje. Un par de detalles antes ya de terminar el vídeo. Supongamos que tenemos un cuestionario que queremos poner como actividad de repaso doméstico para los alumnos. Los pasos serían los siguientes. Bueno, primero accedo a mis Kahoots, damos a editar, no porque vayamos a hacer ningún cambio, sino porque este es el proceso, damos a guardar y desde la opción compartir, este es la dirección web que tenemos que poner a disposición de los alumnos. Por su parte, los alumnos van a hacer lo siguiente. En 2 dispositivos, o bien en 2 ventanas de un mismo dispositivo, respectivamente van a poner aquí el enlace que les hemos sugerido y en otra ventana distinta el modo de alumno. Es decir, van a abrir aquí en otra pestaña la modalidad de Kahoot como alumno, Kahoot IT. Bueno, pues entonces este es el pin que el alumno copia, pega o escribe. Insisto, puede ser en este dispositivo
en este mismo dispositivo o en otro distinto, lo contesta con un dispositivo móvil y lo ve desde el ordenador, de tal manera que este sería la vista de docente, en donde aparece tanto la pregunta como las opciones, ¿de acuerdo? Y este va a ser el escenario de trabajo de alumno. Desde aquí es donde puede contestar. Bueno, una última consideración. Entre los tipos de actividad disponibles, hay uno que sería el de modalidad puzzle. Voy a poner un simple ejemplo. Voy a ser, ordena estos... Bueno, el título del cuestionario podría ser arte, estilos. Voy a poner algo y vamos a ir rápido a la pregunta, que es lo que me interesa. Bueno, pues entonces aquí las preguntas tienen esta estructura. Ordena estos estilos. Vamos a poner 4, pero en el orden lógico. Prerrománico, gótico, renacentista, manierista. De tal manera que el alumno lo que va a encontrar, voy a dar play para poderlo mostrar, lo que va a encontrar es este escenario de trabajo. Bueno, voy a copiar el pin y ya para terminar este vídeo voy a mostrar cómo el alumno Kahoot IT se va a encontrar para poder responder. Bien, vamos a lanzarlo como en el modo profesor y empieza este rompecabezas. Bueno, aquí el alumno ordena estos estilos, pero de esta manera. Es decir, el alumno dice primero el verde, ordena aquí el verde, prerrománico. Segundo, amarillo, amarillo. Tercero, rojo. Cuarto, azul. Vale, y entonces contesta. Bueno, como la respuesta es correcta, aparece como válida. Y así es la forma de generar y de poner en juego esta otra modalidad de Kahoot, que es la de tipo puzzle. Ordenar una secuencia, puede ser de fechas, puede ser de partes de un proceso, etc.